buenas tardes, Enrique. Cuéntanos quién eres y a qué te dedicas. Pues soy Enrique Jaureguizar, soy médico de familia, médico del trabajo y llevo la asociación Médicos por la Vida. La montamos hace ya unos cuantos años en la Facultad de Medicina de la Autónoma y ahora ya estamos por todo el mundo, en Colombia, en todas partes de España, y llevamos unos cuantos médicos y unas cuantas conferencias y charlas y de todo organizado. ¿Qué tareas de concienciación e información se realizan desde Médicos por la Vida? Pues cuando estaba yo en primero de carrera me di cuenta que había muchísimo conocimiento teórico, pero faltaba un poquito conocimiento práctico, sobre todo los primeros años, y sobre todo la sociedad demandaba más información sobre estos temas conflictivos de bioética que iban surgiendo de la sociedad con el tema de las leyes y demás. En la facultad no daban respuesta a esas preguntas que a mí me surgían y monté unas conferencias para hablar sobre el aborto y de ahí surgió la primera, la segunda y monté la asociación y ya llevamos unas cuantas. En Médicos por la Vida tenemos una labor sobre todo de formación. Primero nos informamos sobre los temas de actualidad en temas de bioética. Después nos formamos entre nosotros y a nuestros compañeros, a los médicos, a los estudiantes de medicina y luego intentamos formar a la sociedad en colegios, universidades, hospitales, dando charlas, cursos, conferencias, organizando cineforums, incluso pues, muchas veces hemos llegado a organizar manifestaciones para defender pues, aquello en lo que nosotros creemos y aquello en lo que todos los médicos hemos jurado cuando terminamos nuestra carrera, en defender la vida de nuestros pacientes, nunca acabar con ella. El Instituto de Política Familiar publicó un informe reciente donde resalta que el aborto ha aumentado de forma muy exponencial y se ha convertido en una de las primeras causas de mortalidad, junto con el cáncer y las enfermedades cardiovasculares. ¿Qué le parece este dato? Este dato lo manejamos desde hace ya muchísimos años, porque no es que sea un poquito más frecuente el aborto, sino que el aborto es la primera causa de muerte en el mundo desde hace muchísimos años. Ten en cuenta que se abortan al año más de 46 millones de niños, 46 millones. Para que te hagas una idea, la primera causa de muerte en el mundo, porque no se considera muerte el aborto, la primera causa de muerte son las enfermedades cardiovasculares, en concreto pues, el tema de los infartos y demás, y son 6,7 millones de muertes al año. 6,7 millones frente a los 46 millones de abortos, o sea que es una cifra considerable. Es la primera causa de muerte claramente en el mundo y evitable además. ¿Qué consecuencias nocivas tiene el aborto para la mujer, Enrique? Pues aparte de las consecuencias físicas que tienen, obviamente cuando tomas una medicación, los abortos químicos que ahora están tan de moda, o te provocas un aborto con legrado o con parto parcial, todo tiene su riesgo, es una intervención quirúrgica y tiene mucho riesgo. La medicación igual, la píldora del día después, que dicen que no tiene ningún efecto secundario ni ninguna contraindicación, son unas hormonas que son 10 veces la dosis de una hormona, de una pastilla anticonceptiva normal, o sea que es una bomba hormonal. Los efectos secundarios que tiene son hemorragias, infecciones, pérdida del útero, pérdida de fecundidad, incluso la muerte de la mujer en muchos casos. Esta pregunta que le voy a hacer se la hizo usted mismo y me gustaría que la respondiera. ¿Cómo es posible que un ser humano tan indefenso sea asesinado? ¿Qué diagnóstico hace usted como médico de la sociedad en la que vivimos? ¿Qué es lo que hace falta? ¿Qué le pasa a la sociedad? ¿Le falta fe, valores? Yo creo que hay una gran falta de valores, ¿vale? La fe siempre defiende pues, casi todos los valores humanos. Los valores humanos cada vez se tienen menos en cuenta. Vivimos en una sociedad del clic, de que lo intentamos conseguir todo con un clic súper rápido, a toda velocidad. Queremos tener relaciones sexuales sin ningún problema, sin ningún compromiso, sin ninguna responsabilidad y sin ninguna consecuencia. Entonces, si tienes algún problema, te tomas una píldora después o abortas. En España, el aborto ya es un método anticonceptivo más, desgraciadamente, y eso tiene muchas consecuencias. Decía la Madre Teresa, la Santa Madre Teresa de Calcuta ahora ya, que el aborto provocado es el peor enemigo de la paz.
el peor enemigo de la paz, porque en el momento en el que tú ya eres capaz de acabar con una persona, sin pedir permiso, sin someter a ningún juicio, sin nada, ¿quién te va a impedir matarme a mí? Y con respecto a los jóvenes, también quería hablarle. ¿Cree que con el tema del aborto la solución pasa por lo que hicieron en una de esas reformas tan conocida como la de que para que un menor pueda abortar tiene que pedir el consentimiento a sus padres? ¿Falta concienciación? Esa reforma prácticamente no afecta mucho. Cuando estamos hablando que el 90% de los abortos se cometen entre los 20 y los 30 años, ahí es donde hay que atacar sobre todo. Obviamente, en los menores de 16 años es que es absolutamente ridículo que no tengan que tener el permiso de su padre. Pues claro que tienen que tenerlo, igual que para el resto de las cosas que tienen que tenerlo. El caso es que son unas cifras escandalosas las que hay en menores de 19 años. Hay un alto nivel de abortos en esas cifras también. Hay que formar sobre todo a todos esos jóvenes y decirles que realmente no es un derecho, como nos han vendido y como después del 2009 se ha visto. O sea, ha pasado de ser un delito. Antes de la ley del 2009 era un delito despenalizado en 3 supuestos. El primero de ellos era el peligro psicológico para la madre, que no se ha demostrado nunca que una madre que haya abortado haya tenido menos problemas psicológicos, sino más bien todo lo contrario. Ya se ha descrito en varias revistas de prestigio internacional, médicas y psicológicas y psiquiátricas, que el síndrome posaborto es un hecho. Tienen muchos problemas psicológicos todas las madres que tienen que cometer un aborto. Y desde el punto de vista físico hay muchos problemas también. Los políticos deben aceptar lo que la ciencia dice, y lo que la ciencia dice y ha demostrado desde hace muchísimos años es que la vida comienza en el momento de la fecundación. En ese momento, hasta la muerte natural, esa vida es un ser humano completamente diferente a cualquier otro ser humano que haya existido, exista o existirá en toda la historia. El problema es que los políticos se basan en votos. Y cuando un tema es políticamente incorrecto o políticamente contradictorio o puede perder votos, pues no se mojan. Ese es el problema. Los políticos también están perdiendo valores, grandes valores. El único partido que defendía algo la vida, pues ya se ha visto a raíz de los acontecimientos, que dijo que iba a erradicar la ley del aborto y no ha hecho absolutamente nada. Estamos desamparados con respecto a los que nos defienden, a los que nos representan y a los que hemos votado, porque no hay nadie realmente, ningún partido político que defienda la vida. Claramente la evidencia, y ya se firmó en el Manifiesto Madrid, que firmaron más de 3.000 o ya me parece que van por 5.000 catedráticos y médicos y gente muy prestigiosa en el mundo de la sanidad, que el momento de la fecundación es el inicio, justo el inicio de la vida. Porque es radicalmente distinto 2 células, 2 gametos, el espermatozoide y el óvulo, que tienen 2 cromosomas distintos y al unirse forman una célula completamente distinta, que es el ovocito, el cigoto, que es completamente distinta a las otras 2 células anteriores y que tiene un código genético único que va a determinar el color de su pelo, la altura que va a tener, las enfermedades que va a tener a lo largo de su vida, todo. Ya viene todo codificado en ese código genético. Entonces, no hay ningún cambio tan drástico desde el inicio de la vida, desde ese momento hasta el momento de su muerte, porque ahí lo único que van a hacer es crecer las células, crecer y desarrollarse. En el momento en el que nosotros no concebimos la vida como un don, sino como un derecho, pues cualquier acción que sea, cualquier fin, nos va a justificar nuestro medio. Cualquier acción que vaya a conseguir pues, un embarazo, pues es lícito. Pues la fecundación in vitro, aunque se mueran muchísimos embriones creados, la investigación con células embrionarias, pues crear un vientre de alquiler, la madre es simplemente una mera incubadora, o sea, estamos cosificando a las personas. Y pues eso es como tantas otras cosas de la sociedad que cosificamos a las personas y las hacemos meramente pues cosas.
¿Conoce a compañeros suyos que se han sentido presionados en algún momento por este tema? Efectivamente, hay muchos médicos que acuden a nosotros y nosotros les ayudamos. Hay varias asociaciones de abogados providas que defienden pues, a todos aquellos que se ven presionados por el tema del aborto, porque quieren objetar, porque les hacen la vida imposible o les presionan de alguna manera. Todos los abortos ilegales que se cometen en todos lados, pues cuando alguien quiere denunciarlo, pues se le presiona de una manera u otra para que no hable, para que no diga nada, y eso la verdad es que es lamentable. Lamentable porque, ya te digo, estamos perdiendo el valor de la vida humana, que es el tronco que sustenta todos los demás valores, sin el cual, si nosotros tenemos un árbol y las ramas son pues, la libertad, la conciencia, la libertad religiosa, todos esos valores o principios o derechos, si el derecho a la vida, que es el tronco, no se respeta, el árbol se cae por su propio peso. ¿Qué labor considera Enrique que está haciendo la Iglesia en este campo con respecto al aborto y cree que la fe sirve en los casos de aborto, tanto para el médico como para el paciente? Pues con respecto a la Iglesia y a la fe, un tema crucial que vimos en Médicos por la Vida, aunque la mayor parte somos católicos y creyentes, vimos que era fundamental que no lo defendiésemos desde el punto de vista de la fe, sino desde el punto de vista científico, porque creemos que todo el mundo debe defender la vida, ya sean musulmanes, ya sean no creyentes, judíos, católicos, protestantes, porque no es un tema, no es una cuestión religiosa, no es una cuestión de ideología, es una cuestión de ciencia, y aquellos que estudian y conocen el desarrollo embrionario pues pueden llegar a esa misma conclusión. La Iglesia en este respecto, pues ya vemos las declaraciones de Juan Pablo II y de Benedicto XVI y ahora mismo de Francisco, del Papa Francisco, creen que el aborto es el mayor crimen que se ha cometido en la humanidad y creen que debe acabar el aborto. Debe acabar porque es el mayor genocidio que estamos cometiendo en el siglo XX y el XXI. ¿Recuerda o nos puede contar alguna historia de alguna mujer que haya sufrido el aborto, alguna historia anónima que nos pueda contar un poco más de cerca? Conozco muchas. Una de las cosas que también quería comentar con respecto a la Iglesia, estuvimos reunidos hace poco con varias asociaciones y la Iglesia para comentar qué acciones podíamos llevar a cabo de aquí en adelante. Y una de las cosas que surgió es como ahora cualquier sacerdote puede confesar un crimen de aborto, un pecado de aborto, que como sabes pues es un pecado muy grave, que antes solo podía confesarlo ciertos obispos, ahora lo puede confesar cualquier sacerdote. El problema es que es un pecado tan grave, lleva tanta carga emocional, psicológica, física en la mujer que debe ser gente muy preparada la que confiesa a esas personas, muy preparada, porque nos contaba esta compañera, que es la que lleva una de las asociaciones, que ella también abortó, y ayuda a mujeres a que no realicen aquello que tanto le ha dañado en su vida. Nos comentaba pues, que eso, cuando ella se acercó a confesarse, el confesor pues, como que le absolvió sus pecados, pero como ella no se sentía perdonada a sí misma, que es uno de los graves daños que provocan a la mujer. La mujer en todo momento sabe que lo que se mueve en su vientre no es un chimpancé ni es un ladrillo, es un ser humano que está moviéndose y que su corazón le está latiendo dentro de sí. Y cuando lo elimina, sabe que está eliminando a su hijo. Y eso para una madre es atacar a lo más profundo de su humanidad, a lo más profundo de su maternidad, de su ser. Y eso hay que saber cómo conseguir que la mujer no solo perdonarle, sino que ella misma se perdona a sí misma. Y yo creo que eso en la Iglesia debería formar mucho a ciertos sacerdotes para que sean esos ciertos sacerdotes los que puedan confesar a esas mujeres, porque ya te digo, es un problema muy grave y muy delicado.